Buenas noches, vamos a dar inicio con esta conferencia que forma parte de un ciclo de charlas que estamos auspiciando desde el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Escuela de Ingeniería Civil, que tiene como objetivo compartir las experiencias de 31 años de investigación de PRODUS y de otras organizaciones o instituciones que trabajan en ejes de gestión territorial. Esta noche nos acompaña la máster Silvia Valentinucci Núñez, haciendo un breve recuento de el currículum de la máster Silvia. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Costa Rica, tiene un técnico también en políticas de suelo del Instituto Lincoln y tiene una maestría en planificación urbana y regional de la Universidad Federal del Río de Janeiro de Brasil. Dentro de la amplia experiencia laboral que tiene también, la máster Valentinucci trabajó 8 años en PRODUS, ha sido docente del Instituto Lincoln y trabajó un año también como asesora del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y 8 años como directora de gestión integrada del territorio. Actualmente se desempeña en el proyecto TEU, que ella nos va a contar de qué se trata esta iniciativa. Le damos las gracias a Silvia por acompañarnos una vez más como conferencista de la charla y los dejo con la máster Valentinucci. Entonces, al final vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios al respecto de la charla. Muchas gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan en esta noche. Bueno, lo primero que nada, ¿verdad? Decir, el proyecto Transición hacia una economía verde urbana es un proyecto de cooperación internacional que tiene fondos del recursos, ¿verdad? Quien patrocina este proyecto es el GEF, ¿verdad? Que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, pero es un proyecto presentado al GEF por el PNUD y el ejecutor es la Organización para Estudios Tropicales, bueno, que este año está cumpliendo sus 60 años de aniversario. Este proyecto de cooperación internacional, la idea hoy es hablarles un poco en qué consiste y cómo se puede ser parte del proyecto. Pero lo primero que quisiera yo enfatizar para empezar es por qué surge un proyecto como este. Y la respuesta en realidad es muy simple. Todos hemos escuchado de esto, ¿verdad? El cambio climático. Cada vez es más frecuente ver fenómenos, digamos, producto de este efecto que está viendo sobre el clima mundial por el calentamiento global, que incluyen los incendios forestales, inundaciones que sufrimos muchísimo en Costa Rica, sequías que tienen una afectación directa sobre ¿verdad? La producción de alimentos, las olas de calor y también olas de frío, ¿verdad? O frentes fríos que afectan especialmente a algunos países que están más hacia el norte o hacia el sur, ¿verdad? De la tierra. En Costa Rica tal vez no experimentamos esto de manera tan extrema, sin embargo, sí vivimos los efectos, digamos, como decir, un poco secundarios de esos eventos, ¿verdad? Y de hecho, en las últimas semanas hemos estado experimentando un frío que tal vez para hacer el mes de febrero ya no es tan normal, ¿verdad? Pero por supuesto que de todos estos eventos, igual somos susceptibles a ellos, muy en especial tal vez las inundaciones urbanas, que todo el mundo seguramente recuerda, ¿verdad? El año pasado, pues lo que se vivió en Jacó, en Desamparados. Y básicamente todo esto esencialmente significa una amenaza a la vida en la Tierra, al menos como la conocemos, ¿verdad? Y por eso es importante que estemos todos en el planeta muy claros de esta amenaza, porque realmente quienes vamos a desaparecer somos los seres vivos, no la Tierra misma, ¿verdad? Porque en realidad se sabe que ya aparentemente ¿verdad? Se ha pasado por esto en otros momentos y lo que tenemos que, digamos, en lo que nos tenemos que concentrar es en proteger nuestra vida en esta tierra y para ello tenemos que tomar acciones para contrarrestar el cambio climático. Entonces, bueno, tal vez solo para puntualizar algunos datos, porque a veces nos olvidamos de lo que realmente esto significa, ¿verdad? Entonces, quise traer aquí unos cuantos datos. Por ejemplo, en Canadá, hace 2 años, ¿verdad? Hubo una ola de calor pues tan fuerte que generó 619 muertos. Un país desarrollado, ¿verdad? Que tiene recursos como para instalar estas cuestiones que vemos en estas fotos ahí en los sitios públicos, ¿verdad? Para refrescar a la población y tuvo una pérdida de esa naturaleza de muertos por el calor. En Europa, el año pasado la cosa fue todavía peor. Ahí hay números como los que ven ahí, ¿verdad?
4.000 muertes en España, 1.000 en Portugal, 3.200 en el Reino Unido y 4.500 en Alemania. O sea, aquí tenemos una serie de países, ¿verdad?, desarrollados que están siendo víctimas, ¿verdad?, de los efectos del cambio climático. Entonces, pues un poco de esto estamos hablando. Ojo que aquí yo solo estoy hablando de olas de calor, ¿verdad? No estoy hablando de las pérdidas por incendios forestales ni por los otros fenómenos que mencioné al inicio, ¿verdad? Esto es solo una muestra. Es un poco solo para que nos demos cuenta, bueno, que si en países desarrollados como estos está muriendo la gente por el calor, bueno, ¿qué podríamos nosotros esperar si aquí se dieran o sufriéramos ese tipo de evento en países que no estamos para nada preparados? Bueno, no es que digo que ellos lo están, pero tienen más recursos y tienen una capacidad de respuesta tal vez pues mucho mayor que nosotros. Pero bueno, estos fenómenos, o más bien el fenómeno del cambio climático, no es algo nuevo. Por supuesto que hace muchísimos años se habla de esto, pero lo que sí está todavía más claro es lo que implica, ¿verdad? Y ustedes probablemente han escuchado del IPCC, ¿verdad? Es el panel intergubernamental de cambio climático que el año pasado sacó digamos, actualizó los estudios y los análisis que hacen. Y para América Latina, digamos, en estos documentos, ya se menciona, ¿verdad?, que se está viendo afectada por el incremento en el nivel del mar, ¿verdad?, por la erosión costera, la acidificación de océanos y las sequías extremas, ¿verdad? Vean que aquí mucho parece que América Latina pues es víctima del efecto, digamos, en las costas y también de las sequías extremas. Y bueno, estos informes son súper detallados, hay mucha información ahí, ¿verdad? Quienes tienen interés en el tema, pues vale la pena ir a verlos. Pero bueno, lo que quiero, ¿verdad?, un poco poner aquí sobre la mesa es, bueno, que esto es real. Sabemos que en el planeta pues hay mucha gente que tal vez sigue diciendo que no lo es, pero lo que es, ¿verdad?, sí se puede contar, pues son esas pérdidas y lo cierto es que la idea es tratar de adelantarnos un poco a los efectos, digamos, más negativos que podría llegar a tener esto. Y por eso es que estamos en un proyecto como el TEBO, que como les dije, ¿verdad?, es un proyecto ejecutado, digamos, por el PNUD y la OET. El financiamiento viene del GEF y la contraparte institucional de este proyecto es el MINAE. La ejecución del proyecto corre por cuenta de una unidad técnica especializada, digamos, formada para trabajar en el proyecto, que incluye una amplia gama de profesiones, porque el proyecto también es muy amplio. Aquí tenemos, bueno, tal vez el nombre sugiere ya un tema de economía. Tenemos economistas, tenemos ingenieros, ingenieras forestales, tenemos biólogos, tenemos arquitectas, ingenieras ambientales y civiles, planificadores urbanos, abogados, gente del área social, ¿verdad?, trabajo social, geografía, en fin, es una unidad técnica bastante diversa. Más adelante vamos a ver por qué, pero entonces esta unidad es la responsable de ejecutar el proyecto por los próximos 5 años. Vamos a ver, no próximos, perdón. El proyecto empezó en abril del año pasado y en abril de este año se cumple el primer año y el tiempo total de ejecución son 5 años. Entonces digamos que nos queda un poquito más de 4 años para ejecutar el proyecto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Es un objetivo muy ambicioso, es lograr la descarbonización de la gran área metropolitana mediante una reforma fiscal y política y una planificación urbana integrada y sostenible. Este objetivo es muy claro que no se puede lograr en 5 años, sin embargo, el proyecto pretende dar realmente pasos importantes en esta dirección, ¿verdad? Descarbonizar, bueno, ese objetivo tan grande implica básicamente eliminar el consumo de combustibles fósiles. Y esto es muy complejo, porque en realidad todo lo que hacemos, prácticamente todo lo que hacemos, tal vez hayan unas pequeñas excepciones, tienen una huella de carbono, porque implican el consumo de combustibles fósiles. Y por ello es que descarbonizar implica más bien hacer un cambio de patrones de consumo y hábitos de vida, ¿verdad? Hoy nos encanta comprar por internet, por ejemplo, y realmente es fascinante encontrar en internet algo que aquí en Costa Rica tal vez no lo encontramos, comprarlo y que te llegue a la casa. Pero la huella de carbono, dependiendo de dónde viene ese producto, ¿verdad?, puede ser muy significativa. Entonces, por eso, cambiar patrones de consumo es fundamental. Desde incluso consumir menos, ¿verdad? Se consume mucha cosa que realmente no es necesaria, o sea, hasta
elegir mejor, ¿verdad? Si yo tengo que elegir, yo vivo en Tibás, si tengo que elegir una papa que viene de Cartago o que viene de Oriamuno, una pequeña diferencia, pero hay kilómetros de distancia ahí. La papa que viene de Cartago tiene una menor huella de carbono. Bueno, vamos a ver. Hay muchas otras cosas implicadas, pero digamos, en ese sentido, la idea es que nosotros tomemos decisiones, digamos, de manera consciente para lograr reducir la huella de carbono. Y dentro de esta descarbonización, ¿verdad? El tema de la mitigación es muy importante. El país ha apostado mucho por esto, ¿verdad? Nosotros, ustedes lo saben, tenemos el 25% de nuestra área continental son áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Y eso contribuye a la mitigación. La mitigación pasa por tener y conservar los sumideros de carbono, ¿verdad? Y esto incluye los bosques, incluye los océanos, los humedales, el suelo mismo, y bueno, un poco, o más bien no un poco, en gran medida, el esfuerzo, digamos, por descarbonizar del proyecto TEU se enfoca muchísimo en este tema de la mitigación y especialmente enfocado en la trama verde o la infraestructura verde, ¿verdad? Tenemos que fortalecer eso, tenemos que conservar lo que hay, mejorarlo, porque hay temas hasta del tipo de especies, ¿verdad? Que algunas contribuyen más, otras menos, en fin, hay muchos detalles asociados a esto, pero en esencia, digamos, es necesario reverdecer, y especialmente reverdecer las ciudades. El país tiene estas áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Pero dentro de la GAM, por ejemplo, dentro de la GAM es muy poco lo que tenemos de áreas silvestres protegidas. Entonces aquí, pues hay un reto importante en las ciudades, ¿verdad? De traer ese verde más cerca de las personas. Y bueno, el proyecto es un proyecto que trabaja con 20 municipalidades. Las 15 municipalidades que están unidas por la línea del tren, digamos, que van desde Paraíso hasta La Juela, y ustedes pueden ver el mapa, pero además se incluyeron otras 5 en el norte de Heredia, Santa Bárbara, Barba y San Rafael, y en el sur de San José, Alajuelita y Desamparados. Estas municipalidades, bueno, en definitiva, la GAM concentra cerca del 70% de la población nacional, ¿verdad? Aquí hay, por supuesto, un interés especial, pero por supuesto que muchas de las cosas que se quieren impulsar a través de este proyecto tendrían aplicación en otras ciudades o otros cantones del país, especialmente las ciudades intermedias, ¿verdad? Liberia, Punta Arenas, Limón, San Carlos, Pérez Celedón, Turrialba, Pocosí, bueno, Guapiles, en fin, ¿verdad? Hay muchas y en realidad cualquier centro de cantón, ¿verdad? El distrito primero de cualquier cantón del país, pues deberíamos tratar de implementar muchas de las cosas que en este proyecto se van a impulsar. Y bueno, tal vez aquí una pausa importante para decir, bueno, reflexionar un poco sobre qué implica esa transición, ¿verdad? El proyecto tiene un nombre, pero que debemos hacer, digamos, este trabajo de transicionar hacia una economía verde, urbana en este caso muy específicamente, ¿qué implica, verdad? Y aquí tenemos un dato que es en realidad bastante impresionante. El 80% de lo que hoy consumimos es desechable. Y esto responde a un modelo económico, ¿verdad? Que, bueno, ahí ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Los expertos llaman neoclásico, que es lineal, ¿verdad? En donde para producir un bien o un servicio se utilizan bienes naturales que se procesan, ¿verdad? Se produce lo que se va a consumir, pero posteriormente se desecha. O sea, tenemos, ¿verdad? Un ciclo que es, en realidad, no es un ciclo, es un proceso lineal, ¿verdad? Tiene un inicio y un fin, y ese fin genera desechos. Y bueno, aquí ese modelo lineal, de hecho, no reconoce los límites de los recursos ambientales. O sea, pareciera que seguimos creyendo que hay los recursos, muchos son inagotables, ¿verdad? Yo no sé si usted, bueno, probablemente muchos sean muy jóvenes y en la escuela no les dijeron que el agua era un recurso inagotable. Pero eso es un error, ¿verdad? Y de hecho se está agotando por las prácticas, ¿verdad? Humanas. Pero bueno, ese modelo lineal, ¿verdad? De la economía no reconoce esos límites y tampoco refleja las externalidades negativas del mismo proceso, ¿verdad? Y para efectos, digamos, prácticos, el daño ambiental, por ejemplo, no se refleja en el Producto Interno Bruto de los países. Y por eso es que los países más ricos, que son los que más producen gases de efecto invernadero,
y pues siguen siendo, ¿verdad?, considerados los más ricos, es decir, ahí no se refleja este problema. Y bueno, básicamente la transición que estamos requiriendo hacia una economía verde es para movernos del sistema extraer, procesar, desechar, a un sistema circular, y por eso también se habla de la economía circular, que es optimizar, reciclar y reutilizar, ¿verdad? Por supuesto, bueno, incluso en el optimizar estamos hablando de reducir el consumo, ¿verdad? La cantidad de cosas que se desechan, incluso sin ser consumidas, también es muy alta en todo el planeta, ¿verdad? Y por supuesto que cada país tiene que hacer su propio análisis, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero bueno, la idea es cambiar ese modelo, de nuevo, pasar de un modelo lineal a un modelo circular, ¿verdad? Donde desde el inicio los productos deben pensarse qué va a pasar cuando se termine de usar y qué va a pasar con cada pieza, con cada pedazo del, pensemos, pues no sé, un televisor que se produce, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con cada parte de ese televisor cuando deje de funcionar? Es un cambio importante, el planeta está orientado hacia esto, pero ciertamente de pronto no estamos todos caminando al mismo ritmo y realmente necesitamos hacerlo. El proyecto TEU tiene varios productos, ¿verdad? Y aquí yo les voy a presentar rápidamente los más importantes, los más relevantes, porque nosotros tenemos 5 componentes en el proyecto y cada componente tiene sus productos. El componente 1 es un componente de, digamos, de una escala incluso más nacional. Ahora van a ver cuando comente un poco los productos. Es un componente que tiene ese impacto, o sea, ese impacto de política pública y de normativa. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, uno de los productos es fortalecer plataformas existentes ya de diálogo técnico y político. Hay varias instancias que se han creado desde hace muchos años o menos años, pero aquí, por ejemplo, tenemos que fortalecer o tenemos que tratar de identificar qué acciones son necesarias para fortalecer la comisión de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, para una comisión que se creó, que tiene muchos integrantes, la dirige el SINAC. La cuenca del Río Grande de Tárcoles es muy grande, incluye muchas municipalidades, y ahí esa comisión se ha creado por medio de decreto ejecutivo, ¿verdad? Y tiene que trabajar para mejorar las condiciones de esa cuenca, que termina en el Océano Pacífico, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea ahí es que el proyecto pueda invertir en mejorar las capacidades y, bueno, dar el apoyo que pueda ser necesario a esa plataforma. Otro producto que es importante y es más de planificación estratégica a mediano y largo plazo es que tenemos que crear una hoja de ruta para esta transición, ¿verdad? ¿Qué significa en el país o qué significaría y qué es necesario para lograr esta transición? Como ya comenté, ¿verdad? El tema de descarbonizar es complejo y en realidad este es un problema multivariable. Entonces, bueno, la hoja de ruta tiene que ser una herramienta que oriente al país sobre cómo hacer la transición. Nosotros tenemos, por ejemplo, el plan de descarbonización, ¿verdad? Y somos conocidos a nivel mundial por ello, pero el plan de descarbonización de pronto no aterrizó tanto ese cómo, ¿verdad? Entonces, de pronto, esta hoja de ruta que tenemos que construir en el proyecto, la intención es que ofrezca algunas respuestas a cómo es que debemos llegar a los objetivos que nos hemos planteado, ¿verdad? Que esencialmente incluyen, sí, descarbonizar Costa Rica, ¿verdad? Es decir, que Costa Rica realmente logre esa descarbonización. Otro producto que tenemos que generar, y de este les voy a hablar más en detalle, entonces ahora no me voy a extender mucho, es una estrategia de renovación urbana sostenible, verde y azul, así le hemos llamado, que es también otro instrumento de política pública, pero tiene un objetivo muy específico y el trabajo es mucho más con las municipalidades, estas 20 que les he mencionado, y algunos otros actores que son necesarios para alcanzar el objetivo que tiene este instrumento. Además, el proyecto tiene que hacer una estrategia de sensibilización y comunicación dirigido a la población en general y actores específicos, ¿verdad? En función del papel que tienen esos actores dentro de esta transición. Esta estrategia, de hecho, se vuelve algo muy necesario porque no todos conocemos los temas que están implicados ¿verdad? Con el tipo de transición que necesitamos, y hay muchas cosas que en realidad, y bueno, de esto
es una de las, digamos, de las cosas que las municipalidades nos mencionan mucho, es que cuesta mucho que la gente a veces se sume a los esfuerzos que se tratan de hacer desde la institucionalidad. Entonces, bueno, todos debemos saber mejor, por ejemplo, hay cosas sencillas, básicas. Reciclaje, ¿verdad? Está muy de moda reciclar, pero todavía hay gente que no sabe que cuando saca los materiales que son valorizables, que la municipalidad pues probablemente hace un esfuerzo para poder dar ese servicio, pues la gente saca las cosas, las botellas de plástico sin lavar, por ejemplo, y eso le genera un problema luego a la municipalidad. Entonces, hay temas de responsabilidad, ¿verdad? Personal, o sea, decisiones y acciones que tenemos que hacer individualmente, que realmente necesitamos que toda la población lo sepa, lo conozca y pueda entonces tomar mejores decisiones y hacer mejor las cosas para sumarse a esta transición. Hay un componente importante del proyecto perdón la redundancia, en este componente, un producto importante que son las reformas legales para la transición. En nuestra normativa nacional, pues tenemos mucha norma, pero alguna norma realmente necesita ser actualizada para que se puedan hacer cosas. También hay otra parte de esta misma producto que es en realidad crear nueva normativa. También de esto les voy a hablar de algunas prioridades que se están ya atendiendo y trabajando con la Asamblea Legislativa. Mejora institucional, esto se parece un poco a la estrategia de sensibilización y comunicación dirigida a la población. Las instituciones públicas, bueno, hay gran limitación en el país por tema de recursos, ¿verdad? Para el fortalecimiento de las instituciones, muchas se han visto muy debilitadas, con pérdidas de plazas porque se congelan y ¿verdad? Por los problemas fiscales que tiene el país desde hace pues rato, ¿verdad? Pero que se han estado tomando acciones muy concretas en los últimos 2 gobiernos, o sea, no en el actual, ¿verdad? Sino en los 2 anteriores. Y entonces la mejora institucional es una necesidad constante, especialmente pensando en la actualización del conocimiento de los funcionarios públicos que tienen algunas competencias o injerencia en temas que tienen que ver con esta transición. Aquí en particular, ¿verdad? Nos interesan los sectores o desde que se concibió el proyecto se pensó en la necesidad de hacer mejora institucional en el sector ambiental, ¿verdad? En el sector también de transportes y movilidad. Bueno, en realidad en este país lo que tenemos es un Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero hay que incluir el tema de movilidad. Y en el ministerio, digamos, que ve los temas urbanos, o sea, que en este caso sería el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y aquí también tenemos un producto que es el programa de formación municipal, de nuevo, ¿verdad? Un poco va en la misma línea, es decir, es necesario apoyar a las municipalidades para que tengan y desarrollen capacidades para afrontar los cambios que son necesarios y que ellos, como responsables del territorio, que ellos son la autoridad local, ¿verdad? Pero precisamente son los que están más cerca de los problemas y de la gente, puedan trabajar mejor. Hay limitaciones legales, es decir, hay cosas y las municipalidades lo critican bastante, ¿verdad? Competencias que tienen ministerios nacionales que tal vez deberían tener las municipalidades. Y aquí hay discusiones que tal vez valga la pena tener, ¿verdad? Porque el problema de la centralización, ¿verdad? Y que todas las decisiones en ciertos temas se tomen desde el gobierno nacional, muchas veces hace que no se pueda accionar rápido y efectivamente en el territorio cosas que son importantes. Hoy, por ejemplo, estábamos con la Municipalidad de Desamparados reunidos hablando de la estrategia y nos decían que ellos en temas de seguridad, que la Municipalidad de Desamparados tiene una unidad importante, tienen policía municipal y demás, nos decían que ellos tienen problemas con el Ministerio de Salud porque los únicos que pueden declarar un inmueble como inhabitable es el Ministerio de Salud y que en Desamparados pues hay búnkers, ¿verdad? Que ellos quisieran poder intervenir, pero no lo pueden hacer si el Ministerio de Salud antes no ha dado esa declaratoria, perdón, y parece que toma demasiado tiempo para que el Ministerio de Salud emita una declaratoria de esas. Y entonces, la municipalidad se queda sin poder hacer nada porque está dependiendo del Ministerio de Salud. Entonces, temas como esos, ¿verdad? Que son casi que realmente de carácter administrativo, ¿verdad? Deberían ser más fáciles de resolver, pero por supuesto que hace falta pues voluntad y sentar a las partes para ponerse de acuerdo. Pero bueno, en esta línea es necesario apoyar a las municipalidades para que creen mayores capacidades y tengan la posibilidad de inclusive discutir estas cosas, ¿verdad?, con las autoridades que corresponden, en este caso, Gobierno Nacional.
Un componente 2, este es mucho de acción en campo. Aquí tenemos que hacer intervenciones para restaurar áreas urbanas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de mejorar parques o mejorar áreas digamos, donde se da la movilidad activa, bulevares o ciclovías. Esto lo vamos a hacer con las 20 municipalidades con las cuales ya hemos trabajado el año pasado en un proceso de diagnóstico, una especie de diagnóstico, es decir, nos sentamos con las 20 municipalidades para saber en qué están trabajando o qué necesidades tienen en los diversos temas que el proyecto podía cubrir para establecer un plan de trabajo con ellas. Y ya lo hemos hecho, ya están los 20 planes de trabajo de las municipalidades y ya estamos activando acciones puntuales con cada municipalidad para apoyarlos en esta línea de, ¿verdad?, la transición y en este caso específicamente, pues lograr la restauración de áreas urbanas, de tierras urbanas, que aportarán a un indicador que tenemos que es de la mitigación de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, de CO2 equivalente. Entonces, bueno, este es un producto bien importante que implicará construcción de obra pública de tipo, como les dije, en parques, bulevares, ciclovías, etcétera. Tenemos además aquí en este componente, otro producto que es que tenemos que generar planes para la gestión participativa de espacios verdes urbanos. Esto está vinculado a la estrategia, es decir, ¿verdad?, tiene una relación porque la estrategia, bueno, adelantando un poco, se tiene que enfocar en mejorar en términos generales todo lo verde que hay en estos 20 cantones, ¿verdad? Especialmente lo que es público. Entonces, bueno, vinculado a eso está este tema de gestionar de manera participativa esos espacios verdes, porque las municipalidades tienen limitaciones, ¿verdad?, materiales, es decir, en cuanto a personal y en cuanto a recursos. Entonces, en gran medida, digamos, un camino para avanzar en esta mejora de los espacios y esta conservación, digamos, implica trabajar con la gente, ¿verdad? Con la gente, sociedad civil, pero también con el sector privado. Entonces, aquí tenemos que hacer planes de este tipo. Aquí, además, también tenemos inversiones en proyectos de movilidad urbana sostenible, ¿verdad? Este y el 3 y el 1 un poco se vinculan, porque la idea es que cada vez la movilidad urbana sostenible, es decir, la presencia de buenas aceras o senderos caminables, ciclovías, esté más integrado a las áreas urbanas, digamos, restauradas, los parques, ¿verdad? Entonces aquí hay una relación entre estos dos componentes y la intención es, ojalá, tanto que en los senderos caminables o en las bulevares y demás haya verde, como que en las áreas verdes, digamos, haya condiciones para propiciar la movilidad urbana, la movilidad activa. Tenemos aquí en este componente también que hacer una experiencia piloto que se le ha llamado Mi Barrio se Conecta. Ustedes tal vez conozcan, ¿verdad?, de los proyectos de la IA para ampliar la red de alcantarillado sanitario en la gran área metropolitana, pero lo cierto es que aunque se está ampliando la red, no en todos los casos la gente se está conectando a la red. Y la planta que está en Los Tajos, ¿verdad?, ya cerca de la Carpio, en el distrito Uruca de San José, está subutilizada. Entonces, el proyecto tiene que hacer una experiencia, ¿verdad?, y para eso están los recursos como parte del proyecto, para conectar un barrio y generar, digamos, un poco el conocimiento y, digamos, tal vez un modelo de cómo se puede gestionar la conexión de muchos barrios que hoy por hoy no están conectados a esa red y que con lo que cuentan las viviendas es con un tanque séptico. Y lo que sucede aquí, y es un problema no menor, es que la gente tendrá que hacer esa conexión. Y a veces los tanques sépticos pueden estar en el patio de la casa, ¿verdad? Y por tanto habría que romper, ¿verdad?, el piso de la casa, o sea, para atravesar una tubería. O a veces los tanques sépticos están bajo la construcción porque ya la casa se ha ampliado de manera, digamos, incorrecta sobre los tanques sépticos. Entonces, bueno, esto es algo con lo que la IA, digamos, no contó tal vez en algún momento cuando se planeó el proyecto y hoy es un problema y un reto, ¿verdad? Entonces el proyecto tiene que hacer un piloto de este tipo de conexiones. Creo que son cerca de 200 viviendas lo que hay que identificar algún barrio que tenga pues cerca de 200 viviendas para poder conectarlo y generar conocimiento y experiencia que pueda ser, ojalá en el futuro, replicada.
Además, en este componente también contamos lo que son los monitoreos biológicos participativos urbanos, ¿verdad? Muy especialmente hablamos de conteo de aves, que las aves son indicadoras de la calidad, ¿verdad?, ambiental de un territorio, y hay algunas aves que son especialmente indicadores de algunos asuntos, digamos, muy biológicos, y aquí entonces en el proyecto estamos haciendo estos monitoreos, ya se han hecho muchos y se seguirán haciendo, y de hecho, adelantando también, esta es una de las formas en que uno puede vincularse al proyecto, digamos, y participar. Entonces, más adelante también les voy a mostrar algo de esto y informarles cómo se pueden dar cuenta de dónde estamos trabajando en esto. El componente 3 es un componente económico, y aquí, por ejemplo, tenemos que implementar, digamos, o tratar de implementar modelos de negocio que sean innovadores, ya sea tanto en el negocio mismo, ¿verdad?, como en la forma de financiar esos proyectos. Tenemos que trabajar, y esto es directamente con las municipalidades, en hacer más eficientes los instrumentos económicos con los que ya se cuenta, o incluso buscar nuevas formas de financiar proyectos. Las municipalidades tradicionalmente, por ejemplo, son poco dadas a endeudarse, pese a que tienen condiciones para hacerlo. O, por ejemplo, otra cosa que nunca han hecho y que estamos tratando de impulsar, y esto en particular lo estamos haciendo con Alajuela, es crear fideicomisos, lo que es una figura, digamos, para financiar inversiones, especialmente cuando está asegurado un ingreso futuro, ¿verdad? Que entonces va a permitir pagar la inversión que hagamos hoy, ¿verdad?, hacia el futuro, cuando empiecen a ingresar esos recursos. En el caso de Alajuela, en lo que queremos apoyarlos, porque ellos tienen el proyecto, tal vez algunos se dieron cuenta, hace poco creo que la semana pasada, inauguraron una estación, ¿verdad?, de buses en el centro de Alajuela, y tienen en proyecto tienen otras estaciones, incluyendo una intermodal que se conectaría al tren y que crearía una conexión también con el aeropuerto Juan Santa María. Entonces, esa sería la estación de Limbu Las Cañas, así la llaman ellos, y ahí queremos ayudarles para crear un fideicomiso que permita pagar esa inversión. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, como les comenté, economistas, y la idea es trabajar con ellos para ayudar a las municipalidades. Si logramos que una municipalidad, por ejemplo, establezca un fideicomiso para hacer un proyecto urbano de esta naturaleza, que en realidad es parte de un planteamiento que la municipalidad ha hecho para hacer renovación urbana en su centro, que incluye muy especialmente los temas de movilidad, sería un excelente ejemplo que sin duda alguna se va a replicar, ¿verdad? Porque la intención es, con todos estos esfuerzos, es también hacer intervenciones o acciones que puedan ser replicables, no solo en la NAM, sino en todo el país. Asociado a esto también, el proyecto tiene que trabajar en desarrollar 3 modelos de bionegocios. Esto está muy asociado a temas de residuos, de manejo de residuos, pero, ¿verdad?, pueden haber otros temas también que entren aquí. Y para que esos modelos y estos nuevos negocios sobrevivan en el tiempo, porque es muy sabido que los nuevos emprendimientos toman mucho trabajo, y muchos, y creo que es un porcentaje altísimo, no sé qué número es, pero es más del 50% mueren en 2 años. Entonces hay que crear, o el programa va a crear el proyecto creará un programa de asistencia técnica para esas empresas, ¿verdad?, para ayudarles a que puedan sobrevivir esos 2 años y sean realmente negocios que se sostengan en el tiempo y que puedan de nuevo, ¿verdad?, generar, ¿verdad?, efectos positivos y además encadenamientos, ¿verdad?, productivos, que en línea con esa transición hacia la economía verde. Hay un componente 4 que es más como de divulgación, ¿verdad?, de las experiencias. El proyecto pues nos obliga a divulgar y hacer un intercambio de conocimientos e información en plataformas internacionales. Y aquí lo que queremos un poco es visibilizar a las municipalidades, porque lo cierto es que yo diría casi que toda municipalidad tiene un caso de algo bien interesante que está haciendo, ¿verdad?, que es innovador tal vez a nivel nacional, que vale la pena divulgar de nuevo para que ojalá
pueda haber replicación de esas experiencias y nos interesa muchísimo compartir lo que ya se está haciendo, porque no es cierto que el país, ¿verdad?, no hace nada o no ha hecho nada. No, no, está pasando muchas cosas. Lo que pasa es que no nos enteramos y entonces de pronto podemos generar una mayor sinergia, ¿verdad?, y sumar a más actores en esta transición, y eso es lo que queremos con estos productos digamos, de este componente. Aquí tenemos que hacer también una estrategia de aprendizaje y comunicación entre ciudades, es este intercambio, ¿verdad?, entre municipalidades, y no solo entre las 20 nuestras, ¿verdad?, del proyecto, sino con otras municipalidades del país. Queremos ojalá poder llevar un poco de la experiencia y el conocimiento que se está generando en el proyecto TEU a otros cantones del país, porque lo cierto es que este mismo proyecto debería darse pues en todas esas ciudades intermedias que les mencioné y en muchas otras más, ¿verdad? Pero bueno, siempre los recursos son limitados. Creemos que tal vez el mismo GEF, que tradicionalmente ha invertido mucha plata, pero más en los temas de, por ejemplo, áreas silvestres protegidas y en zonas más rurales, ahora está volviendo los ojos a las ciudades, y esperamos que en futuros proyectos, los proyectos, digamos, del GEF, tienen como rondas de financiamiento, ¿verdad? Y este es, de hecho, este es GEF 7. Ya se está discutiendo el GEF 8, y así, ¿verdad? Habrán nuevos GEF, ¿verdad? Nuevas rondas de financiamiento, y esperamos que en un futuro sigan habiendo rondas que se enfoquen en temas urbanos. Es importante decir que este proyecto, como les dije, es el primero, digamos, que se enfoca en temas urbanos, y para el GEF es como un piloto que quieren ver, ¿verdad?, cómo nos va, para ver si se puede replicar en otras partes del mundo, en otros países, ¿verdad?, en que están, pues, igual que nosotros, digamos, yo sé que este concepto ya no se usa, pero digamos, en vías de desarrollo, ¿verdad? Estamos todavía buscando llegar a unos estados, pues, mejores de desarrollo, y entonces este proyecto es importante en esa línea. Hoy el CEO del GEF es, pues, un antiguo ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica en la anterior administración, y por tanto él además tiene mucho interés en que el proyecto sea, pues, muy exitoso, y por eso, pues, hay que trabajar mucho. Y aquí en este componente también entra el tema de que tenemos que hacer un plan de acción de género. El tema de género, ¿verdad?, es transversal al proyecto, y esto es muy importante porque, como ustedes también deben saber, ¿verdad?, pues la mayoría de la población mundial son mujeres, y no estamos todavía a nivel mundial en una condición de equidad. No solo, ni siquiera estoy hablando solo de temas, por ejemplo, económicos y de lo que se gana, que es algo que uno escucha mucho, ¿verdad? Lo que gana un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo, sino inclusive en temas de hasta diseño y concepción de las ciudades, ¿verdad? En muchas ocasiones las ciudades han sido diseñadas por hombres para hombres, y no se ha considerado suficientemente bien las necesidades de ciertos grupos que tienen, digamos, necesidades especiales. Y cuando digo especiales me refiero a particulares, es decir, no es lo mismo una mujer embarazada que cualquier hombre. No lo es. La mujer embarazada tiene ciertas necesidades que solo, ¿verdad?, ella va a tener, no los va a tener ninguna otra persona que no esté embarazada. Y como ya sabemos, solo las mujeres se pueden embarazar, ¿verdad? Entonces, bueno, la ciudad debe ser pensada para incluir, pero no solo a las mujeres. Estamos hablando de los adultos mayores. Sabemos que la población mundial está envejeciendo, ¿verdad? Todos vamos para viejos, ¿verdad? Si es que no morimos antes, pero bueno, incluso los niños que tienen mucha energía y mucha fuerza, pues las ciudades tampoco responden a sus necesidades. Están construidas a otra escala, ¿verdad? Entonces, bueno, este tema es un tema de inclusión, ¿verdad? De inclusión real para todas las personas, sin importar esas particularidades. Entonces, bueno, aquí tenemos un componente importante, y lo cierto es que en todas las acciones nosotros tenemos que encargarnos de transversalizar el tema de género y de inclusión y participación. Y bueno, ahora quisiera yo hablarles muy rápidamente de algunos avances, ¿verdad?, que tenemos, porque el proyecto, como les dije, empezó en abril del año pasado, pero hemos logrado ya trabajar diversas cosas, y entonces quiero hacerles algunas menciones, ¿verdad?, para que tengan eso. Vamos a ver, para que no se quede no nos quedemos solo en la parte de lo que debemos hacer, sino que ya les cuente un poco de lo que estamos haciendo. Y entonces les dije que uno de los temas es sobre reformas legales, ¿verdad?, que son necesarias en el país para transitar hacia esa economía verde y hacia una planificación urbana integrada y sostenible, ¿verdad?
Aquí se están trabajando ya con la Asamblea Legislativa, con diversas fracciones. Esto, pues las compañeras que son abogadas y que son las que llevan este tema, pues nos han comentado, y me parece que es importante decirlo, que en esta Asamblea Legislativa realmente hay apertura al trabajo entre partidos políticos. Es decir, ellas han encontrado una apertura, puede ser, no sé si por los temas o qué, pero hay disponibilidad para hablar de estos temas y bueno, esos son 3 que se están priorizando para este año. En los otros años se trabajarán en otras cosas. Se está haciendo un proyecto de ley de economía circular. Se está promoviendo la creación de mancomunidades municipales para que se puedan gestionar temas comunes entre ellas. Y una reforma a la ley de la IA para poder comercializar los lodos, porque hoy por hoy los lodos que se generan en las plantas de tratamiento que la IA tiene, no se puede hacer nada con ellos. La IA no los puede comercializar. Y eso es porque la ley de la IA no dice que se puede, y entonces, bueno, eso es una pequeña reforma, pero bueno, en todo esto es necesario pues mucha negociación, mucha discusión, y bueno, esos son temas que están en la agenda. Otro tema importante, y en ese yo, digamos, tengo la responsabilidad de coordinar esto, es la creación de una estrategia de renovación urbana sostenible, verde y azul. Y aquí quería mostrarles un ejemplo. Este es un ejemplo de renovación urbana en Seúl, Corea del Sur, ¿verdad? La transformación de esta carretera a un parque lineal. Aquí desenterraron un río que iba enterrado y bueno, hicieron una cosa maravillosa. Aquí solo les muestro algunas imágenes porque ya el tiempo se me está yendo, pero esta obra, además de ser ambientalmente amigable y, ¿verdad?, muy atractiva también urbanísticamente, es resiliente. Aquí ustedes pueden ver cómo ese parque, y esto es importante porque en Costa Rica parece que no entendemos que esto es posible. Este parque, en época seca, es usado por las personas, muy usado, y en época lluviosa permite gestionar las inundaciones urbanas sin pérdidas de nada, porque aquí entonces esto se diseña precisamente para que funcione así. Aquí ustedes pueden ver bueno, la pantalla, por supuesto, que permite ubicar, no les estoy, ¿verdad? Estas son imágenes reales del mismo lugar, y incluso esta sombrillita que está aquí roja, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Vean que con toda esa agua no se fue. Es posible diseñar este tipo de cosas, y este es un muy buen ejemplo de una renovación urbana. Sin embargo, la renovación urbana que queremos aquí no es tan ambiciosa. Nos estamos enfocando aquí mucho en lo verde y azul, y bueno, para que sepan nada más, nuestra ley de planificación urbana define la renovación urbana, nuestra ley de planificación urbana define lo que es renovación urbana. Y es un proceso de mejoramiento. En términos generales, estamos hablando de mejorar zonas urbanas, ¿verdad?, que por lo general han caído, digamos, bueno, han terminado, digamos, en un proceso de decadencia o han llegado a estar en un estado defectuoso. Y lo que queremos es que se puedan conservar y prevenir el deterioro de estas áreas. Pero ¿qué buscamos con la estrategia, verdad? Y en esto ya hemos empezado a trabajar este mes de febrero. Desde la semana pasada estamos reuniéndonos con las 20 municipalidades para discutir este tema y empezar a construir juntas, pero aquí hay un objetivo, ¿verdad?, que es bastante puntual, y es mejorar los espacios verdes. Por eso les digo, la estrategia, la renovación urbana que queremos impulsar desde el TEU, que debemos impulsar, es de los espacios verdes, pero también para promover la movilidad sostenible. Y todo esto está vinculado con la generación o el suministro de servicios ecosistémicos. Esta estrategia en realidad, bueno, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Bueno, básicamente tenemos que establecer una serie de acciones específicas para lograr esa renovación, ese mejoramiento de los espacios públicos, de los espacios verdes de estos 20 cantones, que incluyen lo público y lo privado, vale decirlo. Aquí tenemos que identificar con las municipalidades acciones concretas, digamos, de tipo urbano-arquitectónico, es decir, proyectos, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer un mapeo local y regional de todas esas acciones e intervenciones. Estos proyectos debemos priorizarlos, y aquí la estrategia entonces va a tener acciones a ejecutar en corto, mediano y largo plazo, pero nosotros estamos priorizando las de corto y mediano plazo. Es decir, proyectos o acciones que se puedan ejecutar en 2 años o hasta 6 años. Por supuesto que pueden haber algunas de largo plazo, pero creemos que en este país, donde no somos muy expertos dando seguimiento a las cosas que planeamos, pues es mejor priorizar el corto y el mediano para lograr realmente tener impacto y efecto.
¿verdad? En lo que hacemos. Y bueno, aquí también la estrategia tiene que considerar pasos a seguir ya para de cara a la implementación. La estrategia la tenemos que hacer en año y medio, y pues ya estamos de lleno en eso. Y bueno, tiene varios ejes, obviamente todo lo que es espacio público, verde, o sea, los parques, también las áreas urbanas verdes, pero que aquí entra todo lo que es privado, ¿verdad? Incluyendo las áreas de protección de los ríos, que muchas son privadas. También entramos con lo que es patrimonio, digamos, ambiental, natural, áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, la movilidad sostenible, que como ustedes vieron, tenemos en el objetivo que promoverla, y lo que es infraestructura azul y también conectividad biológica, ¿verdad? Estos son conceptos, no los voy a desarrollar mucho, pero bueno, de hecho no los voy a desarrollar, pero estos son los ejes en los cuales nosotros debemos definir acciones, ¿verdad? Para que estén orientadas a esa mejora de la trama verde, de la infraestructura verde de estos cantones. Y asociado a esto, ¿verdad? Vamos a hacer, y esto a mí me parece que es una idea muy buena, porque, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que estaba en Produce, ¿verdad? Trabajamos haciendo planes reguladores, y hoy día se cree que los planes reguladores lo pueden hacer todo. Y lo cierto es que no es verdad. Es un instrumento de planificación territorial local, pero no puede resolverlo todo. Entonces es importante, ¿verdad?, que se sepa qué es lo que sí puede ir en un plan regulador dentro de toda esta transición y todo lo que queremos promover, qué puede ir en el plan regulador que se debe regular ahí y cómo se puede hacer. Y entonces con este manual lo que queremos es dar ejemplos, ¿verdad?, de cómo hacerlo, buenas prácticas, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer de hecho, con la gente de Product, ¿verdad?, que ya estamos trabajando. Y bueno, creo que va a ser una herramienta muy útil porque además va a ser de utilidad para todos los cantones del país. En Curridabat nos dieron una buena idea y es hacer un checklist como de todas las cosas que deberían estar en el plan regulador para que un cantón pueda decir, bueno, sí lo tengo o no lo tengo, ¿verdad? Y puedan incluso, que les pueda servir de ayuda para cuando tengan que modificar su plan regulador, pues asegurarse de que lo están modificando para mejorar, por lo menos en estos aspectos que son de interés para el proyecto. Y bueno, el objetivo, bueno, aquí básicamente ya se los dije, es mostrar cómo pueden gestionarse esos temas y ejemplificarlo, ¿verdad? Para que la gente pueda saber. Y ya para ir terminando, bueno, estos son ejemplos de intervenciones que ya se han estado haciendo, ¿verdad? En este caso, rehabilitación del paisaje. Aquí esto es un parque en la Guapil, que es una urbanización de interés social, que queda en Alajuelita, en donde se ha intervenido este lugar que antiguamente era un basurero y hoy se ha rehabilitado muchísimo. El proyecto sigue, pero ya se han hecho muchas intervenciones y con participación de la gente, ¿verdad? Aquí en realidad se ven solo renders de cómo se espera que quede, pero ya aquí se ha intervenido mucho, incluso con otros proyectos de cooperación. Este es un caso de un bulevar, básicamente es una servidumbre que tiene la municipalidad ahí, que era un trillo ahí, digamos, cero diseño y cero arborizado y nada, y en realidad ya se está interviniendo para que quede como aquí lo pueden ver más o menos en la imagen, ¿verdad? Que sea un sitio por donde se pueda caminar de manera segura, ¿verdad? Pero además que tenga arborización. Esto es en Barba de Heredia. Y esto es algo también muy reciente que se inició esta semana, el tema esto va a ser una pared verde, está en la municipalidad de Curridabat, y se va a convertir esta pared verde, pero por medio del uso de tensores, estos tensores que luego ahí se siembran, y esta siembra se hizo esta semana, enredaderas, ¿verdad? Que al final lo que van a hacer es que toda esta pared, que aquí de veras en la tarde, porque el sol da, ¿verdad? De lleno ahí en esa pared, y como esto es vidrio, hace mucho calor estar ahí adentro, pues aquí se va a lograr un efecto, ¿verdad?, de mejora de la calidad, digamos, del hábitat interno ahí en ese edificio. Pero además, recordemos que no solo es un tema ni estético, ni de confort térmico, sino que también es de descarbonización, ¿verdad? Mientras más verde tengamos, pues es mejor en esta búsqueda de la descarbonización. Y bueno, ¿cómo ser parte de la transición? Lo primero, y yo diría, es conocer el problema, ¿verdad? Es un punto de inicio. Y aquí, muy rápidamente, quiero mostrarles esta tabla, ¿verdad? Que es un ranking de los países que más gases de efecto invernadero generan, y Costa Rica está en el lugar 116. Si vemos los números, ¿verdad?, es evidente que nosotros no tenemos nada que hacer a la par de China, Estados Unidos, India, en fin. Pero aquí hay diferencias también importantes en cuanto a la producción total y la producción per cápita.
¿verdad? Aquí podemos ver, bueno, en fin, estos números son bien interesantes. Lo cierto es que nosotros, nuestro aporte, por más que hagamos el 100% y nos descarbonicemos nosotros, digamos, no vamos a cambiar la realidad mundial. Lo que sí podemos es, y lo hemos seguido en el pasado, ser ejemplo de una voluntad de cambio, ¿verdad? Y con base en eso, poder levantar la mano y decirle a esos países, ¿verdad? China, Estados Unidos, digamos, bueno, todos los que están en el top 10, yo diría, ¿verdad? Deben sumarse muy proactivamente, decirles, bueno, es necesario, ¿verdad? Porque ustedes nos están afectando. Ya en las últimas conversaciones se ha hablado de esto, ¿verdad? Estos países están afectando a los países más pobres, que menos emisiones de gases tenemos. Entonces, bueno, aquí hay un tema, pero lo siguiente es ser partícipe. Y yo quisiera aquí, ¿verdad?, preguntar a los que nos están escuchando, ¿quiénes reciclan? ¿Quiénes hacen compostaje en sus casas? Y ¿quiénes, digamos, hacen alguna acción de reverdecimiento? Por lo menos en sus casas. Estas cosas suman, ¿verdad? Todo esto suma y nosotros podemos disminuir la huella de carbono consumiendo menos, consumiendo producto local, mientras, ya lo dije, ¿verdad? De más cerca sea, mejor. Usando la movilidad activa y el transporte público. Yo sé que aquí podemos discutir mucho sobre la ineficiencia de nuestro transporte público, pero bueno, hay gente que camina a la pulpería, va más bien, podría caminar a la pulpería 150 o 200 metros y va en carro. Entonces, ¿verdad? Y hay cambios importantes que podemos hacer a nivel individual. Compostar, ¿verdad? La producción de los desechos que generamos, por lo menos cerca del 60% es compostable. 60% menos de basura en los rellenos sanitarios que tenemos, pues haría una gran diferencia. Reverdeciendo, ¿verdad? Haciendo acciones y tal vez incluso no disminuyendo lo verde que ya tenemos, ¿verdad? ¿Cuánta gente encementa el jardín del frente de su casa? Cosa que no debería ser, porque incluso está faltando a la norma, pero bueno, ser un poco más conscientes con ese tema. Al final, pues nuestras decisiones individuales suman y eso es lo único que podemos hacer. Sumar a nivel individual. Si todos nos sumamos, pues ahí habrá una diferencia importante. Y bueno, como les dije, ¿verdad? El proyecto tiene actividades, diversas actividades. En este caso, bueno, realizamos mucho lo que se llama, ¿verdad? Iniciativas de ciencia ciudadana, que en este caso son giras de avistamiento de aves, ¿verdad? Esto se hace casi que todos los meses hay algo, por lo menos una. La próxima va a ser este fin de semana, ¿verdad? En La Unión. Esta empieza muy temprano, a las 5:30 de la mañana. Hay otras que empiezan un poquito más tarde. Y aquí todo el mundo está invitado, todo el que se entere y quiera participar puede hacerlo. Esto es muy bonito, es muy interesante descubrir que hay tanta fauna y tan bonita, porque lo cierto es que, bueno, cuando empecé a trabajar en este proyecto me enteré de todo esto y pues la verdad es que ahora ya soy una pajarera, como se dice. Me gusta participar en estas actividades y descubrir pues la belleza de muchas especies de aves que tenemos aquí en la GAM, ¿verdad? Y que a veces ni siquiera sabemos, realmente no sabemos lo que hay. Y también, bueno, el proyecto realiza diversas actividades en las cuales puede haber, ¿verdad?, participación. Muchas están dirigidas a actores específicos, pero algunas son dirigidas a la población. Esto es, por ejemplo, una guía de plantas de importancia para las abejas en Costa Rica. Bueno, eso es otro tema, gran tema. Y el 24 de febrero, pues se va a hacer un taller de validación de esta guía. Más adelante se va a abrir a la participación, digamos, de todas las personas. Y bueno, ¿cómo se pueden enterar ustedes de todo esto? Pues siguiéndonos en nuestras redes. Nosotros todavía no tenemos página web, pero ya está pronta a salir. Pero en nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook, publicamos lo que estamos haciendo, las actividades. Se publica muchísimo las acciones que se ejecutan con las diversas municipalidades o instituciones. Y hay mucho que está pasando con este proyecto. Es un proyecto de acción. Creo que en realidad motiva. Y los actores con los que estamos trabajando, pues creo que están muy motivados a participar y a sumarse, las municipalidades en particular. Hay mucho interés en el tema y hay mucho trabajo que se está haciendo desde esos actores. Y por eso creo que la mesa está como un poco, creo que está servida para que ojalá el proyecto realmente logre los objetivos que tenemos y se alcancen todos los productos, se puedan cumplir. Pero mientras más gente sumemos, más actores sumemos, de todo tipo, ¿verdad? No solo públicos, sino también privados, sociedad civil, creo que más seguro será que alcancemos ese objetivo. Y al final esto es, pues, para que tengamos mayor calidad de vida en nuestras ciudades, que sea más agradable vivir
aquí, donde ya vivimos, ¿verdad? Más seguro también, y pues nosotros sumemos nuestro aporte pues a esta transición que a nivel mundial debemos buscar y que requiere del compromiso de todos. Y bueno, yo con esto termino, me pasé un poquito, pero ahora quedo atenta a las preguntas para dar las respuestas que pueda dar.